leía la Biblia de rodillas. Leía la Biblia de rodillas. Y ellos, en vez de irse a estudiar, entonces ellos miraban por la ventana, se subían a la puerta, tenían una ventanita y miraban. Y yo estaba leyendo la Biblia. Entonces yo decía que yo estaba loco porque estaba leyendo la Biblia. Y me agarraban la puerta, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando se cansaba el uno, agarraba el otro, toro está loco, toro está loco. Una hora, y yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, no me canso yo, mejor que se cansen ellos. Y sufría mucho por eso. Entonces ellos decían, es que usted está perdiendo el tiempo y tiene que estudiar. Yo le decía, pero al menos yo estoy leyendo algo, usted está perdiendo tiempo dando el golpe a la puerta. Estudien ustedes y ya. Y muchas veces me hicieron quedar mal con los superiores. Y yo le decía al padre, bueno padre, pues entonces analice quién sale mejor, ellos o yo. Miremos los resultados de las notas. Si yo salgo mal, quítenme la lectura de la Biblia. Pero si yo salgo bien y salgo mejor que ellos, ¿qué está pasando? Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Bienvenidos sean todos al compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido hermano, bienvenida hermana, bienvenidos sean a este canal Evangelizando con el Miel. Hoy nos encontramos nuevamente con todos ustedes, mis queridos hermanos, para llevarles un hermoso video. Hoy el Padre Luis Toro nos relata una parte de su vida. ¿Cómo empezó el Padre Luis Toro a debatir con estas personas que son los hermanos separados? ¿Cómo empezó el Padre Luis Toro escudriñando la Sagrada Escritura? ¿Cómo él hizo para poder aprenderse la Sagrada Escritura? Hoy el Padre Luis Toro, queridos hermanos, nos invita a que hagamos lo mismo, escudriñemos la Sagrada Escritura, que leamos la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para encontrar sabiduría en ella. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros sentidos. Y Señor, hoy el Padre Luis Toro nos da un tips muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros estemos más firmes en la fe. Y estos videos los comparto con todos ustedes, mis queridos hermanos. Esta enseñanza la comparto con todos ustedes para que no caigamos, para seguir fortaleciéndonos cada día más en la fe, en la única y una verdadera iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica. Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con este video. Vamos a estar muy prestos y vamos a sacar cuentas, vamos a sacar conclusiones que como el Padre Toro hizo a él poder hacer todo esto lo que está haciendo, a él haber llegado hasta tan lejos con lo de la apologética. Vamos al video. Yo cuando me dijeron que iba a venir para acá, siempre a veces escucho sus videos, ¿no? Entonces antes de venir para acá quise saber más de su vida, de cómo empezó usted, empezó a predicar. Entonces ahí usted comentaba que con las vacas, ¿sí? Entonces, o sea, porque yo quería saber el cómo usted empezó, porque usted ahí comentaba que iba a ir a predicar una parte donde nunca, o sea, más bien usted tenía miedo de predicar porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, no sé si bueno, ahí como que me perdí poquito, pero usted se preparó antes, o así pensó usted que esa era la manera de prepararse, de hablarle a las vacas, pero después usted dijo que cómo iba a hablar a las personas si las vacas no le respondían, y qué iba a hacer usted cuando le preguntaran. Entonces, eso es lo que se me hizo curioso, ¿no? Y ya que cuando empezó a dar la plática, digo, bueno, pues ¿qué voy a decir? Y luego eso fue lo que más me gustó de usted, que dijo, todos cierren sus ojos y vamos a hacer oración, porque usted tenía miedo de que la gente lo viera, ¿sí? Entonces eso se me hizo algo, o sea, una técnica, porque un padre también aquí lo hace, porque él canta. Entonces eso lo hace para que uno se concentre en lo que usted está diciendo a través de Dios. Entonces eso es lo que se me hizo a mí algo bonito, porque un padre aquí lo hace, sí, igual, él toca, pero dice, cierren los ojos porque no me gusta que me vean cantar. Pero yo siento que es lo mismo, pues, que quiere que uno a través de él, pues, escuche lo que nos va a decir Dios a través de usted, pues. Y pues nada más era eso, pues, comentarle, pues, que quiero saber cómo empezó, o sea, usted, y ya supe cómo. Mi padre, yo era un niño y mi padre trabajaba de vigilante, no sé cómo le dicen aquí, que pasa toda la noche velador. Y él cuidaba las cuestiones de luz, estaban colocando la luz. Entonces él tenía que cuidar los aparatos y él se iba toda la noche. Pero él me llevaba. A mí me gustaba ir era en el monte.
pero tenía un ranchito y ahí se quedaba. Y entonces a las 11 de la noche a él le daba mucho sueño. Y él decía, yo duermo de 11 a 12. Y después usted se cuesta a dormir. Ya bueno, está bien. Papá dormía 1 hora, de 11 a 12. Y ponía a despertar el reloj y a esa hora se despertaba. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Está bien. Pero en la hora en que papá dormía, a mí me llamaba la curiosidad que papá tenía un libro ahí. Y papá leía el libro ahí. Todo ese libro, él era muy cuidadoso con ese libro. Muy cuidadoso con ese libro. Nosotros en la casa no teníamos Biblia así de tener Biblia como la ponen en las casas abiertas, ¿verdad? No teníamos acceso así a la Biblia. Solo miraba que papá tenía un libro que cuidaba mucho, quería mucho. Y mientras papá dormía, la curiosidad mató al gato. Yo quería saber qué era ese libro. Y bregando para que papá no se despertara, porque papá era muy delicado, me podía pegar, que estuviera revisándole su libro, que era algo muy sagrado para él. Me fijé que papá estuviera bien dormido y agarré y me puse a revisar el libro y decía la Santa Biblia. Y yo dije, ¿qué será eso, no? De la Biblia. Bueno, esa es como que es la que hablan los curas allá en la iglesia, la palabra de Dios y tal. Y dije, no, pues mientras mi papá duerme, yo voy a comenzar a leer. Y comencé a leer. Y cuando calculaba que papá ya iba a parar, lo colocaba. Y así fue la primera vez que yo me leí la Biblia, mientras papá dormía. Las noches que él me llevaba, yo iba leyendo. Y iba encontrando las cosas. Papá nos explicaba a nosotros las escrituras, pero papá no nos leía, papá las historias se las aprendía. Por ejemplo, papá decía, voy a contarle la historia de Jonás. Pero papá no nos leía la historia de Jonás, papá nos la contaba. Y como nosotros no teníamos televisión, lo escuchábamos y casi que lo veíamos. Casi que lo veíamos. Y entonces yo decía, pero ¿de dónde saca papá todas esas cosas? ¿De dónde las saca? Y cuando me puse a leer, me encontré con algunas de esas historias. Claro, en el Génesis ya me fui encontrando con algunas historias, me fui emocionando con las historias. Y después me fui leyendo, claro, cuando llegué a los números y llegué al Levítico, eso, pues me fui como que otra vez como que me aburrió, ¿no? Pero después fui siguiéndole y ahí me leí yo por primera vez las Sagradas Escrituras. De noche, mi papá estaba ahí. Pero no sabía nada, me quedaba nada, ni entendía nada, y ni sabía por qué la leía. Solamente para matar el tiempo, porque no tenía más nada que hacer. Pero Dios quiso que ahí fuera agarrando un poquito así de gustico, ¿no? Y ahí pasó. Después cuando yo fui ya al seminario, que tomé la decisión de ir al seminario, ya me fui dando cuenta de la importancia de la Sagrada Escritura. Yo ya en el seminario, por cuenta propia, pues ya iba leyendo las Escrituras. Y estando en el seminario me leí las Escrituras 6 veces, toda la Biblia. Y me la leía y, bueno, cuando terminaba me la volvía a leer. Solo que en el seminario pues era difícil porque a mis compañeros no les gustaba que yo leyera la Biblia. Y entonces había una hora de estudio de 2 a 3 que era muy pesada y uno quedaba dormido. Y yo decía, no, pues esa hora yo no puedo estudiar, me quedo dormido. A esa hora voy a leer la Biblia. Y como me quedaba dormido leyendo, pues entonces me arrodillaba y leía la Biblia de rodillas. Leía la Biblia de rodillas. Y ellos, en vez de irse a estudiar, entonces ellos miraban por la ventana, se subían a la puerta, ahí tenía una ventanita y miraban. Y yo estaba leyendo la Biblia. Entonces yo decía que yo estaba loco porque estaba leyendo la Biblia. Y me agarraban la puerta, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando se cansaba el uno, agarraba el otro, toro está loco, toro está loco. 1 hora, yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, o me canso yo, mejor que se cansen ellos. Y sufría mucho por eso. Entonces yo decía, es que usted está perdiendo el tiempo y tiene que estudiar. Yo le decía, pero al menos yo estoy leyendo algo, ustedes están perdiendo tiempo dándole golpe a la puerta. Estudien ustedes y ya. Y muchas veces me hicieron quedar mal con los superiores. Y yo le decía a los padres, bueno padre, pues entonces analice quién sale mejor, ellos o yo. Miremos los resultados de las notas. Si yo salgo mal, quítenme la lectura de la Biblia. Pero si yo salgo bien y salgo mejor que ellos, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Y entonces, claro, yo en el seminario le dedicaba 1 hora a la lectura y también 1 hora a la visita al Santísimo. Pero no hay un lugar donde uno pueda estar que lo dejen orar ante el Santísimo. Solamente frente en el altar, el Padre celebra la misa y el altar, pues ahí la única manera era postrarme
ahí en el altar y que el altar me tapara. Entonces me buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, pero nadie pensaba que yo estaba postrado delante del altar. Y por eso mis oraciones siempre, la mayoría de veces las hago postrado, la mayoría de veces, o de rodillas, porque me acostumbré a hacerlo postrado, me encanta postrado porque es la entrega total al Señor. Y lo hacía así postrado para que nadie me viera. Me buscaban los muchachos por todo el seminario. Y decían, ¿quién sabe para dónde agarraría? ¿Y qué se haría el toro? Y eso, pero yo estaba ahí. Y nunca, bueno, pasé casi 9 años en el seminario. Y los 9 años, ni una vez me encontraron. O sea, ese lugar estaba vacío todo el tiempo, en la capilla, el Santísimo. Y muy pocos iban. Yo decía, Dios mío, no entiendo. Yo no entiendo, todavía no lo entiendo. Cómo los seminaristas, cómo los sacerdotes no iban al Santísimo, nada, no hacían la oración, no leían la palabra. Y yo decía, no lo entiendo. Y yo decía, pero yo no quiero ser igual, yo quiero ser distinto. Y luego, cuando ya estoy terminando, yo había leído bastante la Biblia, ya me he leído muchas veces la Biblia. Cuando ya estoy terminando es que encuentro la apologética. Claro, cuando yo me encuentro con la apologética, que es dar respuesta desde la Sagrada Escritura, yo ya había un camino recorrido, ya me había leído muchas veces la Biblia. Solamente lo que necesitaba era el toquecito, alguien que me dijera cómo era que decía. Y fue el que para descanse, el padre Fabiano Matule, y dio el toquecito, nos explicó solo la Biblia ahí en los hijos de María, y a lo que él me explicó eso, y nos dejó el libro Diálogo con los protestantes, que tuve que comprárselo, a mí me fascinó. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Y a lo que me comencé a meterme fue cuando comprendí por qué había leído antes la Sagrada Escritura. Y entonces ahí cuando me llegan los recuerdos, incluso a estas alturas, llegan recuerdos de lo que yo leí hace millones de años. Porque lo leía y no sabía para qué, y no se me quedaba nada, pero ya en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, él va sacando de allá de lo que usted leyó. Igualmente, cuando estoy, de repente yo estudio, los estudios míos son extraños. Yo no estudio como las demás personas. Yo agarro la Biblia y la leo despacito. Hago la oración primero, le pido al Espíritu Santo, y leo la palabra de Dios despacito. Aquí, saboreando cada palabra, la voy gustando ya. Ni sé por qué la leo, ni nada, solamente porque me quiero llenar de eso ya. Listo. Pero luego, cuando yo tengo un debate con un pastor, me llega a la memoria el día que estaba leyendo eso. ¿Y dónde era que lo estaba leyendo? ¿Y en qué capítulo? ¿Y en qué versículo? Pácata. Me llega como si fuera una memoria visual, como si fuera ahí, y como si tuviera las páginas ahí en ese momento. Aquí está esto. O sea, me impacta. Yo cuando me siento a leer no me siento a memorizar la cita. Al comienzo lo hice, el capítulo y versículo lo hice al comienzo. Pero ya después solamente el comienzo es, ¿qué me dice? Me impacta. Naguará lo que está aquí. Qué magnífico, ¿no? Y entonces me quedo sorprendido por lo que dice. Y entonces se graba la página. Y después cuando llega, ¿a dónde fue? En tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Y esto es lo que los protestantes no saben. Entonces ellos piensan que es que yo tengo a escondida las citas o alguien me está yendo las citas. No, simplemente que el Espíritu de Dios va obrando de esa manera. Y uno sin saber. Por eso yo les digo a ustedes, es producto de una lectura continuada de la palabra de Dios en oración. Y yo no entendía nada, porque yo me iba a ordenar sacerdote y una de mis interrogantes era la que decía el padre. Esa interrogante yo la tenía mucho. ¿Y qué le voy a responder a la gente cuando me pregunten? ¿Qué respuesta les voy a dar? Yo no quiero ordenarme y que la gente me pregunte y yo no tenga cómo responderle y que se metan a protestantes o que dejen de tener una amistad con Dios porque no tienen una respuesta. Yo quiero tener una respuesta. Y eso me llevaba entonces a exigirme más y cada día pues me exige más. Pero voy tratando de decirle a Dios, Señor, ayúdame para yo ir respondiendo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y así, pues en medio del mundo en que vivimos, la palabra de Dios ha sido una lámpara, una luz para mucha gente en el mundo entero, simplemente por creer en la palabra y por confiar en el Espíritu de Dios. No sé, Padre, No sé si alguien más quisiera
compartir, preguntar algo. Mi nombre es Serendira Trejo, mi esposo Alfredo Trujillo. Viéndolo como una persona sencilla, ¿qué es lo que más trabajo le ha costado para hacer este ministerio que el Papa lo ha enviado? ¿A qué retos grandes su persona se ha enfrentado? Realmente lo que más me ha costado a mí es encontrarme con obispos y sacerdotes que dicen, no me importa eso. Nomás el Papa me nombró misionero de la misericordia, unos sacerdotes me invitaron a una diócesis para que fuera, y el obispo dijo, no, yo no creo en eso. Pero necesitamos que el Papa nos mandó, y claro, como en Colombia y Venezuela, en Colombia no había misionero de la misericordia, en Venezuela estaba yo y otro sacerdote, pero el otro sacerdote no salía de la diócesis, y yo tenía la oportunidad de salir. Y el sacerdote dijo, no, eso no. El Papa se puso a inventar eso y yo no acepto esto. Y el cura eso no lo queremos. Porque, ¿por qué le da esa autoridad a él, que siendo cura, y yo que soy obispo, por qué no me da esa autoridad? Debería darnos esa autoridad a los obispos, porque la autoridad que nos dio el Papa es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede, que no lo puede hacer un obispo. Entonces él se sintió humillado por eso. Y cuando ya los sacerdotes tenían todo planeado para que yo fuera, y organizado para que yo fuera, porque ellos querían aprovechar, porque uno de los pecados que reservado a la Santa Sede, por ejemplo, es el sacerdote que haga quedar mal a una persona de la confesión. Eso pues, es un pecado reservado a la Santa Sede. O un sacerdote, por ejemplo, que una muchacha vaya a confesarse y él la ataque en la confesión como hombre, pues eso también son pecados reservados a la Santa Sede, y entonces pues hago otros pecados más, y los sacerdotes pues querían, y el obispo no lo aceptó. Eso es un choque muy grande para mí. En mi vida fue fuerte, porque yo decía, bueno, no solamente porque el Papa lo haya dicho, sino cómo un obispo se puede llenar de tanta soberbia, decir, no, puesto que no nos lo dio a nosotros los obispos, entonces yo desprecio este regalo, cuando otros obispos, por ejemplo, decían, invitemos al Padre Toro, y los obispos estaban de primero con los sacerdotes. Vamos a aprovechar. Incluso en mi diócesis, Monseñor Mario Moronta reunió a los sacerdotes y le dijo, bueno, el Papa ha mandado a estos dos sacerdotes como misioneros de la misericordia, vamos a aprovecharlo. Y Monseñor Mario Moronta dio jornada de confesión. Aquí van a estar los dos misioneros de misericordia para que se confiesen todos los sacerdotes. Tengan o no tengan pecado, pues ustedes verán, pero el que quiera confesarse, ahí está. Y hizo eso, y muchos obispos lo hicieron, ¿no? Encontrarme con esa realidad, como rechazar la misericordia de Dios de esa manera, para mí fue un golpe muy grande. Yo creo que ha sido el golpe más fuerte como misionero de la misericordia. Lo demás ha sido más llevadero, ¿no? Como que no me golpea mucho, porque yo estoy dispuesto a llevar palo. Y yo aprendí, dijo Pablo, aprendí a pasar por momentos difíciles en la vida, que ya las otras cositas no me hacen ni cosquillas, pero esa sí fue la que más me golpeó. Bien, pues bueno, ¿alguien más? Sino para ir concluyendo este momento. Sí. Pues antes de concluir, quisiera agradecerle nuevamente, Padre, por su disposición, su sencillez, su docilidad a Dios Espíritu Santo, su amor a la Iglesia y a la palabra de Dios, y por su enseñanza así tan sencilla pero tan eficaz, tan sabia, tan prudente y además pues se le agradece a Dios, ¿verdad? Muy iluminadora. Y
quisiera pedirle mejor si nos comparte también algunos consejos en razón a esto. Yo puedo quizás estar equivocado, pero voy a decir 3 situaciones y voy a iniciar por lo que decía usted en este momento. A veces es como difícil, complicado, cuando hay obispos o sacerdotes que a veces quizá por circunstancias de la vida, lo que sea, pudieran ser antitestimonio. Y esto genera pues mucho, a veces dolor, abandono, tristeza, lejanía con la iglesia, ¿no? Y a veces también, por supuesto, con Dios. Entonces, primero hay que hacer nosotros como católicos ante esta realidad, ¿verdad? Segundo, también pues estamos en un momento que, como usted lo identifica muy bien, pues hay mucha gente que tiene sed y hambre de Dios, de la palabra de Dios, etcétera, pero quizá nos hemos como enfocado a muchas otras cosas, ¿no? Y hemos descuidado esta parte. Y ahí en concreto también qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer para retomar este regalo tan grande que es la normas, ¿no? La base de todo, ¿no? Pero también qué hacer desde nuestra experiencia, de lo más básico, lo sencillo, ¿no? Ya comentaba hace rato algunas cosas. Pero también, tercero, cómo lograr articular entre el magisterio, la tradición de la iglesia, que a veces en el católico de a pie, pues no se conoce mucho, ¿verdad? Pero que hay una gran riqueza. Y creo que el Papa actual nos ha instado mucho a esto, ¿verdad? Casi con su sencillez también, con su manera muy viva de hacer vida la palabra de Dios, la tradición del magisterio, ¿no? Y como concluyo, pues seguir también dejándonos guiar por nuestros pastores, ¿verdad? Sí, cómo articular pues toda esta realidad. Como esas 3 situaciones, no sé, como algunos consejos que pueda compartir. Gracias, Padre. Sí, en la primera interrogante, decirle que está escrito. A mí siempre me cuestiona que Jesucristo, cuando, llamémoslo así, fundó el primer seminario y tuvo los primeros seminaristas, primeros sacerdotes, primeros obispos. ¿Qué son los obispos? Sucesores de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que Jesús formó? Apóstoles. Los discípulos los llamó apóstoles. O sea, directamente es sacerdotes, obispos, que Jesucristo dejó, los sucesores de los apóstoles. Ahí están. Y me llama la atención por qué Jesucristo quiso que de 12, uno lo traicionara. ¿Se imaginan ustedes que hubiese existido la televisión en ese tiempo? El internet. Tremendo escándalo, tremendo bombazo. Noticia de última hora. Judas, uno de los 12, de ese tal famoso Jesús de Nazaret, de ese que se dice que es Dios y de ese que dice que es el Mesías, el Salvador del mundo, lo traicionó. Y no conforme con eso, fue y se ahorcó. Es un escándalo muy grande. Yo creo que el escándalo más grande que ha existido en el cristianismo es ese. Pero no había televisión, no había internet para que le hicieran tanta propaganda. Sin embargo, quedó escrito, quedó constancia de eso. Y siempre digo yo, en son de broma, pero también en son de serio, que si la Biblia dice que eran 12 y uno lo traicionó, quiere decir que de cada 12 obispos o de cada 12 sacerdotes habrá un traidor. Y después que he recorrido el mundo y como misionero de la misericordia he tenido que conocer sacerdotes y obispos del mundo entero, me doy cuenta que no estaba muy equivocado cuando decía eso en broma.
es en serio. Es en serio. Hay obispos, ¿cómo trato de explicarlo? De que no me, porque esto también lo van a ver los obispos, para que no se pongan bravos. Hay obispos que están haciendo la misión de Dios y que saben la tarea que Dios les ha dado. Saben el tesoro que llevan en vasija de barro y tratan de hacerlo, en el seminario se decía, con recta intención. Y eso es lo que vale. Igualmente sacerdotes que actúan con recta intención, y eso vale. Y el recta intención significa que usted en un momento dado usted puede equivocarse, pero la recta intención lo lleva a levantarse. ¿Qué pasó con Judas? No se levantó, no tenía la recta intención. Ese fue el problema. ¿Por qué Pedro sí se levantó? Porque había una recta intención en Pedro. Hay sacerdotes y hay obispos que no tienen la recta intención. Entonces, al llegar llamémoslo así, al poder, porque esas personas que no tienen la recta intención buscan tener poder. Al encontrarse con el poder, se olvidan de que son apóstoles, se olvidan de que tienen que imitar a Cristo, seguir los pasos de Cristo, y se aferran a un poder. Y dicen, aquí yo tengo poder porque soy el párroco, aquí yo tengo el poder porque yo soy el obispo, y aquí yo soy el que mando y lo que digo, y los demás se me someten a los pies míos. Y es un gran problema. Y eso está escrito en tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, que algún día ustedes lo puedan leer. Ahí está la enfermedad del poder en la jerarquía de la iglesia. Pero no en todos, que eso es lo que también tenemos que hacer. No porque un obispo mate un gato, entonces todos los obispos son matagatos. No. O porque un cura mate un gato. El Papa lo decía ya, los sacerdotes somos como los aviones. ¿Cuántos aviones vuelan todo el tiempo? Y eso no es noticia. Pero cuando se cae un avión, eso sí es noticia. Y a mí me llamó la atención ese ejemplo. Y es verídico. Porque ¿cuántos obispos tenemos dentro de la iglesia luchando y llevando el mensaje? ¿Cuántos sacerdotes? Pero eso no hace bulla. Pero con uno que falle o dos que falle. ¿Pero qué hacer? ¿Escandalizarnos? No. Porque Jesucristo dijo, tiene que haber trigo y cizaña. Y le dijeron, ¿y quiere que arranquen la cizaña? Dios no. De la que crezca juntos, de eso me encargo yo. Y luego él dice, al que más se le dio, más se le exige. Entonces él nos va a pedir cuenta a cada uno. Tenemos que responder. A uno, el que le dio 5 talentos, tenía que multiplicarlo en 10, el otro el otro 10, el otro 5 y el otro 2. Así. Y entonces tenía que trabajar los talentos a cada uno. La misión que él nos dio. Eso ha existido, eso existe y eso existirá. Eso es, la iglesia es, por eso se llama santa y pecadora. Porque es la iglesia santa cuando nosotros estamos en gracia de Dios y pecadora cuando nosotros pecamos. Entonces, Jesucristo vino a salvar. ¿A quién? A los pecadores. Pues ahí estamos metidos todos. Los obispos también. Los sacerdotes también. Incluso el Papa también. Pero el Papa también es pecador. Por eso todos comenzamos. Usted no se da cuenta que en la misa todos comenzamos, yo confieso. El Papa también. El Papa mismo dice que él es un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. El Papa lo dice. Yo una vez escuché a un obispo que fue a decir que el Papa era un pecador y dijo, no, ya perdón, que me perdone Dios. Iba a decir que el Papa es un pecador. Y no lo entiendo, no lo entiendo. El Papa es un pecador y no es faltarle el respeto al Papa. No, es decir que él también tiene que ser salvado por Cristo, porque si no es pecador, ¿a quién vino a salvar Cristo? A los pecadores, o sea, a todo el mundo menos al Papa. No, Cristo vino a salvar a todos. Ahora, somos conscientes que es el vicario de Cristo, que es el Papa, que es el jefe, que tenemos que obedecerle, que es el que va a guiar a la iglesia. Todo eso somos conscientes y que merece respeto, que no tenemos que juzgarlo ni condenar. Todo eso es verdad, pero decir que no tiene pecado, eso está fuera de la vida cristiana. Hago la aclaratoria por si acaso. Entonces, sí hay escándalos y hay sacerdotes y obispos que no les gustan las cosas de Dios y están en la iglesia. A lo mejor les comentaba una vez, un sacerdote decía,
Aquí en la parroquia mando yo. Aquí puede ustedes, si viene un testigo de Jehová, lo pueden escuchar y pueden ir al culto. Si viene un pentecostal también, un evangélico, el que venga, usted puede ir al culto o llevarlo a su casa para que les predique. Menos al cura Toro. A ese sí no. Y el que reciba al cura Toro en su parroquia, en su casa, queda excomulgado de la iglesia. No entiendo. ¿Y cuál era el pecado? El único pecado era porque él no está de acuerdo con la Biblia. Porque la Biblia ya pasó de moda. Eso no está bien. Pero ponernos a pelear por eso, no. Pero existe dentro de la iglesia. Entonces esos son obstáculos. Pero Dios permite que exista eso para que pasemos por pruebas, Padre, en la vida. En la vida tenemos que pasar por pruebas. Entonces también, si nosotros no pasamos por pruebas, no tenemos virtud probada. Para tener virtud probada tenemos que pasar por la prueba. Y los laicos, por ejemplo, los laicos sufren con nosotros los sacerdotes. Y los otros sacerdotes sufrimos con los obispos. Y así vamos. Pero, y a veces con los mismos compañeros, con los mismos hermanos. Ahorita que venía de Chihuahua, nunca en mi vida había visto tantos sacerdotes que caminaran en la misma dirección, que se amaran tan lindo y que tuvieran tanta sed de la palabra de Dios como estos sacerdotes. Nunca. He ido en algunas partes donde sí, 6, 10, máximo 10. Ahorita más de 20 que estaban allí. Y gozosos y disfrutando de la palabra del Señor. Qué fantástico, qué maravilloso. Pero también hay quienes no les gusta. Y el problema es que los que no les gusta, como que meten más cizaña y como que tienen como más fuerza y como que... Pero Dios va doblegando todo eso. Entonces eso es necesario, que tiene que pasar obligatoriamente y no por eso nos podemos quejar ni echarnos para atrás, sino decir simplemente... al árbol que da fruto le dan palo, y si el fruto es bueno le dan palo hasta los de su casa. Y Jesús dijo: aquel que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, Jesucristo nos enseñó que ese era el camino y por ahí tenemos que pasar. No podemos esquivarlo, solamente tenemos que sufrir con paciencia los defectos de los demás. Que nuestros obispos tienen defectos, sí, sufrámoslos con paciencia, amémoslos así. Que nuestros compañeros sacerdotes tienen defectos, sí, amémoslos así. Yo, los sacerdotes, que por ejemplo en mi diócesis o en Venezuela o en otros países, que no me aceptan y que me rechazan abiertamente y que sé que hablan peste de mí, yo los amo y los acepto así. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con ellos, los comparto, y cuando he tenido la oportunidad de ayudarles, porque con la ayuda que la gente me da, he ayudado a sacerdotes que se han declarado enemigos míos. Y los he ayudado. En momentos duros, bueno, si ayudamos a otras personas con la medicina, ¿por qué no ayudar a un hermano sacerdote? No me importa que se haya declarado enemigo mío, a mí qué me importa. Y los amo, porque yo sé que ellos no tienen la culpa. Yo sé que el diablo usa, pues, estorbo. ¿Se acuerda cuando a Jesús el diablo quiso tentarlo por medio de Pedro y Jesús le dijo: quítate de ahí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios? Eso quiere decir que hay momentos en la vida suya y mía que aquellos hombres de Dios que nos deberían llevar por los caminos de Dios nos apartan. Entonces tenemos que tener la capacidad que Cristo nos enseña de ver que ahí está actuando el diablo y decir: no es la persona como tal, es el diablo que está actuando ahí. Quítate, apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Hay obispos que van a pensar como los hombres y no como Dios. Hay sacerdotes que van a pensar como los hombres y no como Dios. ¿Amargarnos por eso? ¿Echarnos a morir por eso? ¿Salirnos de la iglesia por eso? No. Ser simplemente capaces de detectarlo y pedir por él y decir: Señor, ayúdele, más nada, no ha pasado nada. Es parte de la iglesia, es mi hermano, se ha equivocado. ¿Quién soy yo para juzgarlo, para condenarlo? ¿Me captan?